Buenos días con todo. Yo pertenezco a la materia de reproducción y la avicultura. El docente encargado de la materia es el biólogo Juan José Bernal. El tema a exponer es que es el ciclo reproductivo y el linaje del lenguado. Aquí podemos ver el ciclo reproductivo y el linaje del lenguado y sus etapas larvarias. Tenemos como el tema general peces planos. Los peces planos son telósteos marinos, carnívoros y se encuentran en las costas generalmente frías del mundo. Son de carácter bentónico y se denomina bajo el nombre común de peces planos debido a su forma aplanada. Estos sufren una metamorfosis durante las primeras fases pelágicas de su vida. Dentro de su metamorfosis cabe destacar la migración de un ojo al lado de su cuerpo, que está pigmentado, mientras que la cara oculta, que es la que está en contacto con el fondo marino, es blanca y más aplanada. Metamorfosis del lenguado. Los lenguados desarrollan una metamorfosis completa, es decir, del huevo cambian a larva, juvenil y adulto. Durante su reproducción, los lenguados depositan sus huevos en el fondo del agua y de ellos se desarrollan las larvas muy diferentes a los adultos, con un cuerpo simétrico y que nadan libremente. Pero esta forma cambia al momento de su metamorfosis. Un ojo se traslada al lado opuesto de la cabeza y termina por estar casi en contacto con el otro. A esta variación se agrega la distorsión de la boca, la presencia de pigmentación del lado destinado a mirar hacia arriba y la desaparición de la vejiga natatoria. Así transformados, los jóvenes cambian también de hábito bajo el fondo y se apoyan en él como los adultos. Durante la fase larvaria se producen las mayores mortalidades. La calidad del agua, contenido de oxígeno, la alimentación y ciertos parámetros físicos-químicos como la temperatura y la luz son factores especialmente importantes para el desarrollo larvario. Después de la eclosión del huevo, la larva se alimenta durante aproximadamente 7 días del saco vitelino que porta al nacer. Esta es una fase bastante crítica y las mortalidades pueden ser elevadas, aunque las mayores se producen entre los días 5 y 13 cuando la larva mide entre 4 y 7 milímetros de longitud. Las larvas se alimentan los 6 primeros días de plancton. A partir del sexto y octavo día se alimenta de pequeños organismos. Su reproducción, tenemos el desove se realiza en el fondo del mar entre mayo y agosto. Las hembras ponen miles de huevecillos entre el interior del lecho para que los machos se encarguen de fecundarlos. Se estima que la hembra del lenguado desova alrededor de 3 millones de huevecillos anualmente. Después de ser fecundados flotan en el agua, pero se van hundiendo con el crecimiento. A los 15 días los huevecillos se rompen y una larva sale de cada uno de ellos. Esta se mantendrá aflorando en el mar hasta pasado las 6 semanas. Posteriormente su cuerpo se achica, los ojos se trasladan al lado izquierdo y su dentadura se muda a la zona blanca del cuerpo. Como reproducción artificial aplicada en acuicultura tenemos reproducción mediante uso de hormonas. En peces planos generalmente se usan las hormonas para inducir la maduración y desove de peces mantenidos en cautiverio. Se reportó el uso de hormonas en dosis de 500 U por kilogramo. Asimismo, el uso de acetato de eucerelina, que es otro tipo de hormona, en dosis de 2.6 ml por kilogramo y 1.0 ml por kilogramo. Tenemos lo que es desove y fecundación, tenemos lo que es la fecundación artificial del óvulo obtenido por presión abdominal, como se puede ver ahí en la imagen, y fecundación por desove espontáneo. Tenemos lo que es incubación y eclosión. La incubación, el huevo del lenguado de género Paralitis es transparente, esférico y no adhesivo. Posee una sola gota oleosa y un diámetro promedio de 0.80 milímetros. Su cronología de desarrollo embrionario del lenguado Paralitis aderpus a una temperatura promedio de 15 a 16 grados. Su eclosión está relacionada con la temperatura. El porcentaje de eclosión y la calidad de las larvas recién eclosionadas es variable entre 30 al 90% y depende fundamentalmente de una buena separación inicial de los huevos posteriormente a la fecundación o colecta, además de la calidad y nutrición de la para de los reproductores. Tenemos lo que son las etapas larvarias, tenemos la
prelarva, que es la fase considerada desde la eclosión hasta el momento de la absorción del saco vitelino. Al nacer, la prelarva mide alrededor de 1.7 a 1.9 milímetros de longitud. Escasamente desarrolló como un abultado saco vitelino, como se puede ver en la imagen, como esa bolsita. Tenemos lo que es la fase de poslarva, una fase considerada desde la reabsorción del saco vitelino hasta el inicio de la metamorfosis. La poslarva alcanza tamaños iniciales de 3.5 a 3.7 milímetros a los 3 o 4 días después de la eclosión. En la fase donde comienza la alimentación exógena y es la fase donde se produce mayores mortalidades. Menciona que el saco vitelino se consume durante las 48 y 72 horas después de la eclosión, dependiendo de la temperatura. Aquí se puede ver una larva de 3 días que ya no está, que ya absorbió todo el saco vitelino, está solamente lo que es la larva. Tenemos la que es metamorfosis. Se observó que la metamorfosis comenzaba entre los 27 y 35 días después de la eclosión, cuando la poslarva de Paralitis aderpo alcanzaba entre 9.7 y 10.5 milímetros de longitud. Esta etapa se completa alrededor de los 57 y 60 días, a tamaños entre los 13 y 19 milímetros de longitud, en un rango de temperatura entre 13 y 17 grados. Tenemos lo que es la etapa juvenil, que es cuando terminando la metamorfosis, las larvas adquieren todas las características del adulto y permanecen en el fondo del estanque, asentando sobre su lado ciego, convirtiéndose en juveniles. Es la etapa que coincide con el periodo de destete o deshabituación de las larvas. Comienza aproximadamente al final del periodo de la metamorfosis, es decir, a los 55 a 60 días después de la explosión. Y por último tenemos lo que es la etapa de engorde, con una talla de 6 centímetros aproximadamente hasta llegar a una talla correspondiente al tamaño comercial. Asumiendo que el tamaño mínimo comercial del lenguado Paralitis es de 250 gramos, se proyecta que el Paralitis aderpo alcanzaría su primera talla comercial entre los 1.5 a 2 años y el kilogramo a los 3 años de cultivo a temperatura media entre 15 y 17 grados. Durante esta etapa se puede usar un preengorde y luego un engorde. Muchas gracias.